Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Lo que soportó el Salvador. Su rostro fue desfigurado más que cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de los hombres. Isaías capítulo 52 versículo 14. Nuestro Señor Jesús escogió el pan y el vino como los elementos de la Santa Comunión porque son recordatorios prácticos y visuales de lo que le sucedió cuando fue a la cruz. Tanto el grano como las uvas tienen que pasar por un proceso de pulverización antes de poder obtener pan o vino. No se obtiene vino simplemente comiendo uvas. Las uvas primero tienen que ser pisoteadas y trituradas por completo. Luego se dejan en la oscuridad para que fermenten. Eso fue lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús. Es importante que discernamos el cuerpo del Señor para nuestra salud. Cada vez que participes de su cuerpo partido al comer el pan, no te apresures. Participa con una revelación de lo que Él hizo por ti y medita en el proceso por el que tuvo que pasar el pan. Para obtener pan en el tiempo de Jesús, los tallos de trigo primero tenían que ser trillados, ya sea a golpes, Josué, Jueces capítulo 6 versículo 11, o con el uso de un trillador, Isaías capítulo 41 versículo 15. Era un proceso violento que involucraba golpear, triturar y cortar el trigo para separar el grano de los tallos. Luego, el grano tenía que ser molido en una piedra de molino o batido en un mortero para obtener harina. Después de eso, había que añadir agua y luego la harina se amasaba y se convertía en masa antes de hornearla al fuego. Todo esto es un cuadro de lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús. Para convertirse en el pan de vida para ti y para mí, fue brutalmente golpeado y golpeado una y otra vez durante su juicio y crucifixión. Cuando fue condenado por el sumo sacerdote y el Sanedrín, se burlaron de él, lo escupieron y lo golpearon. Le vendaron los ojos y lo golpearon en el rostro. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 63 al 64. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 65. Luego fue enviado a Poncio Pilato, quien hizo que los soldados romanos lo azotaron salvajemente. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 26. Luego pusieron un manto escarlata sobre su cuerpo maltrecho, retorcieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Pusieron un bastón en su mano derecha, se inclinaron ante él y se burlaron de él. Le escupieron y tomaron el bastón y golpearon en la cabeza una y otra vez, hundiendo las espinas más y más profundamente en su carne con cada golpe. Cuando por fin se cansaron de burlarse de él, todo eso fue antes de que su cuerpo fuera clavado en la cruz. Nunca podemos imaginar o comprender completamente la tortura horrible, la humillación degradante y el dolor insoportable que nuestro Salvador soportó por nuestro bien. Él sufrió para que tú y yo no tuviéramos que sufrir el flagelo de la enfermedad en nuestros cuerpos. Por la flagelación que llevó, fuimos sanados. ¡Aleluya! La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar.
La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hacia la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.